Buenos días, sí. Hola Inge, buen día. ¿Cómo están, chicos? Veamos cuántos están conectados. Bueno, todavía nos faltan algunos, pero yo creo que en honor al tiempo podemos ir comenzando con nuestro ejercicio porque sí me gustaría que tengamos tiempo, al menos durante esta hora, para poderlo resolver completo, ¿sí? Es un ejercicio con superficies curvas que yo creo que sí nos va a tomar esta hora el poder resolver, ¿sí? Entonces, chicos, voy a compartirles la pantalla. Para poderles presentar el ejercicio y que lo podamos resolver, ¿sí? Me cuentan, por favor, chicos, si están mirando el OneNote en este caso. Esta parte ya la habíamos resuelto, ¿sí? Ya les preguntaré cómo les fue encontrando el Y del centro de presiones y el X del centro de presiones del ejercicio anterior. Y ahora, pues, justamente estoy intentando mostrarles el ejercicio del día de hoy, ¿sí? Y lo que nos dice es que tenemos un tronco, ¿sí? Que es este de aquí. Esta figura circular que tenemos nosotros aquí es un tronco que se encuentra presionado, ¿cierto? Por decirlo de esta manera, contra una presa que vendría a ser esta estructura que vemos nosotros por aquí, ¿sí? Esto representaría una presa. Y aquí tenemos el tronco que se mantiene, igual nos dice que se mantiene entre agua y petróleo, ¿sí? Como estamos mirando ahorita en la figura. Lo que nos piden es determinar la fuerza por metro de agua que empuja contra la presa, ¿sí? Es decir, la fuerza que están ejerciendo estos dos líquidos, el petróleo, que de paso también nos dice que tiene una densidad relativa de 0.8, y el agua, que sería esta que está aquí más obscurita, ¿sí? Creo que también voy a aprovechar para hacerle un poquito más grande este gráfico, que se pueda mirar, ¿sí? Bueno, entonces les decía que nos piden determinar la fuerza por metro de agua, perdón, por metro que empuja contra la presa, ¿no es cierto? Estos dos fluidos, ¿con qué fuerza están empujando el tronco contra la presa? Nos piden el peso de este cilindro, ¿no es cierto? El tronco es un cilindro por metro de longitud también. Y nos piden determinar la densidad relativa de este tronco, ¿sí? Entonces, chicos, les voy a dar unos minutitos para que puedan copiar el ejercicio. Y entonces nos pondríamos a resolverlo. De igual manera, si hay alguien que ya quiere empezar a resolverlo, pues puede hacerlo con toda confianza, ¿no es cierto? Quizás, no sé si se ve con total claridad, comentarles que el petróleo tiene una densidad relativa, la voy a anotar por aquí. Sí, la densidad relativa del petróleo es de 0.8. Y también aquí tenemos el radio de este tronco, que no sé si se ve, se aprecia bien, son 2 metros, ¿sí? Y de igual manera, ya que estoy colocando algunos datos, trabajaremos con el peso específico del agua por facilidad de los 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿sí? Entonces, con esto les doy unos minutitos para que puedan copiar el ejercicio y arrancaríamos a la resolución.
Bien, chicos, ¿estamos todos listos? Vamos a comenzar, ¿sí? Nuestro problema tiene tres partes. La primera, ¿no es cierto?, es determinar la fuerza por metro con que el agua y el petróleo están empujando el tronco contra la presa, ¿no es cierto? Esto quiere decir que nosotros vamos a determinar la fuerza en X, ¿sí? Eso es lo que nos pide en la primera, la fuerza en X, pero tenemos esta particularidad. Nos dice por metro, ¿sí? La fuerza por metro que empuja contra la presa. Esto quiere decir, chicos, que nuestra profundidad perpendicular a la pantalla, en este caso, ¿no es cierto?, el ancho, que nosotros solemos llamar, vamos a considerarlo como 1 metro, ¿sí? Entonces aquí voy a poner como dato A igual a 1 metro, ¿sí? Esto nos lo pide tanto para el literal A, ¿no es cierto?, la fuerza por metro que empuja contra la presa, ¿sí?, que sería la fuerza en X, y para el literal B que nos dice el peso del cilindro por metro de longitud, en donde ya está involucrada la componente Y, ¿no es cierto?, de esta mezcla de líquidos. Y finalmente tenemos que hallar la densidad relativa del cilindro, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a comenzar con el literal A, ¿sí? A comenzar con el literal A y vamos a calcular la fuerza en X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos, para determinar la fuerza en X que estaría actuando sobre este? Cuéntame, ¿qué tenemos que hacer para determinar la fuerza en X? No sé si Britney tiene algún problema con el micrófono, quizás está ausente. No, profe, aquí estoy. Es que se le cortó. Ok. ¿Podríamos utilizar la fórmula del área de diagrama de presiones por el ancho? Exactamente, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar el área del diagrama de presiones. ¿Pero de qué secciones? ¿Qué es lo que primero harías tú para poder determinar justamente esta fuerza en X, ¿no es cierto? Utilizar el diagrama de presiones. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Creo que deberíamos definir 2 puntos en el círculo. Ok, ¿qué puntos definirías tú? Creo que definiría un punto donde está la línea del petróleo y donde está la línea del agua, tal vez. Ok, uno de tus puntos sería en donde están los dos. A ver, veamos ahí si lo puedo. Ya, un punto estaría ahí, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál sería tu siguiente punto? Sería abajo o perpendicular al radio. Sacaría un radio hacia abajo. A ver, Hacia déjame ver si te entendí bien. ¿Aquí? sí. Muy bien, tienes unos puntos, ¿no es cierto? Todavía no los voy a nombrar. Ya, perfecto. Entonces, de aquí, ¿hacia dónde debería ser la proyección? Voy a tomarla hacia un ladito, ¿no es cierto? Britney nos comenta que tengo estos dos puntos, ¿no es cierto? Todavía no los estoy nombrando. ¿Hacia dónde debería ser la proyección? ¿O cómo obtengo el diagrama de presiones? Hacia mi izquierda. Okay, voy a ver si es que, me imagino que también es mi izquierda, ¿no es cierto? Voy a hacer la proyección. Me comentas si estaría haciéndolo bien, ¿verdad? Ajá. Ya, perfecto. ¿Y nuestro diagrama de presiones qué forma tendría? ¿Triangular o trapezoidal? Trapezoidal. Ya, ¿por qué sería trapezoidal? A ver, voy a empezar a poner nombres porque creo que sí los necesitamos en este momento. Entonces voy a poner la A y la B, como solemos hacerlo, ¿verdad? Tengo la A y la B, la voy a poner aquí también. A y B, y tenemos A' y B', ¿sí? Bien,
¿Por qué sería trapezoidal? No sé si vuelvo a mostrarte la gráfica. Porque el líquido está debajo de la curva del círculo. Ok. Bueno, sí, el líquido está por debajo de la curva, pero eso es para el componente vertical. Recuerda que estamos en la fuerza en X y me estabas comentando que debo hacer un diagrama de presiones, ¿no es cierto? Entonces he hecho mi proyección vertical de la curva que tú seleccionaste a B y me has dicho que el diagrama de presiones es trapezoidal. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es trapezoidal? Creo que porque los puntos están con una longitud diferente. Porque tiene una profundidad donde inicia el agua. Exacto, sí, la profundidad, eso sí es correcto. Tienes una profundidad, ¿no es cierto? Tienes petróleo sobre el punto A y eso hace que justamente tu punto A tenga una presión, ¿no es cierto? Una presión en A, que todavía no vamos a calcular, vamos a hacer los gráficos primero, ¿sí? Tenemos esta presión en A y en B, pues obviamente está más profundo, entonces vamos a tener una presión diferente. Entonces, efectivamente, por eso tenemos el diagrama trapezoidal, ¿sí? Veamos si lo puedo graficar. Creo que sigo torpe para usar la pizarra, chicos. Sí, estoy con problemas para que se dibujen bonito estas flechitas. Bueno, veamos. Seguramente ustedes sí lo pueden hacer mejor que yo. Bueno, entonces tenemos, ¿no es cierto?, nuestro esquema y voy a colocar aquí, eso sí, que vamos a tener una presión en A, ¿verdad? Y una presión en B, ¿sí? Todavía no las vamos a calcular, como les decía, porque estamos graficando. Muy bien, muchas gracias, Britney. Dime un número, por favor, del 1 al 10. 7. 7. Veamos. Voy a contar aquí 7 personas a partir de Britney. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inés o Sofía, ¿estás por ahí? Buenos días, profe. Sí, Hola. Dime si tú considerarías algún otro elemento de este tronco para realizar o para calcular tu fuerza horizontal. Ahora lo estoy centrando para que lo puedas mirar. creo que ¿Estás por ahí? Bueno, ahorita estamos simulando como si estuviéramos en el pizarrón, ¿no es cierto? Ahorita me gustaría saber si es que esta teoría ha sido considerada por ustedes, ¿sí? Em, ¿Cómo ha sido asimilada? Entonces recuerden que no hay preguntas correctas, ¿no es cierto? No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente estamos aprendiendo. Entonces, si quizás Sofía no se anima a darnos una respuesta, te voy a pedir que me ayudes con otro número para preguntarle a otro de tus compañeros, ¿sí?
creo que no voy a tener una respuesta. Veamos si me ayuda. Tomemos el mismo 7 que me había dado Britney. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Alex Ante, ¿está por ahí? ¿Tomarías alguna otra porción de este tronco para poder encontrar la fuerza en X? Hola, profe. Hola. No sé si la presión del petróleo afecta en eso. Exactamente, ¿no es cierto? Nos falta la porción del petróleo que no hemos considerado. Entonces me voy a tomar la libertad de poner un puntito en la parte de arriba. Al que voy a llamar D. ¿Sí? Y justamente debemos considerar esta porción también, ¿no es cierto? ¿Qué forma tendría tu diagrama de distribución de presiones de esta sección que sería DA, ¿no es cierto? Voy a dibujarla por acá, chicos. ¿Cierto? Tengo la D, tengo la A. Bien, cuéntame, ¿cuál sería la forma del diagrama de distribución de presiones para esta parte del tronco? De forma triangular. Exactamente, de forma triangular. Cuéntame por qué. Cuéntame por qué le estamos poniendo esta forma de distribución triangular. ¿Me puede dejar ver el gráfico de arriba? Claro que sí. ¿Es porque se tiene en cuenta lo que es la presión del fluido del petróleo? Sí, tenemos la presión del petróleo, ¿no es cierto? Por eso tenemos una presión en el fondo. Y en la parte de arriba, ¿por qué partimos desde cero? ¿Por qué le damos esta distribución triangular? ¿Sería por la densidad del líquido? No. Nuevamente la densidad de líquido nos está dando la presión, ¿no es cierto? En el punto A. Tenemos esta presión en el punto A. Que la estamos graficando por aquí. Voy a volver a moverme, ¿no es cierto? Aquí estamos señalando la presión A, ¿no es cierto? Que también nos coincide con la distribución de arriba que nos había manifestado Britney. ¿Por qué estamos partiendo de cero? A ver. Porque la superficie es línea. Exactamente, tenemos superficie libre en la parte de arriba. Estamos con presión atmosférica. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Aquí arriba, donde estoy intentando colocar unos puntos, pero por lo que veo no se me están graficando. Sí, acá arriba tenemos el petróleo en contacto con el aire, ¿sí? En contacto con la atmósfera. Entonces aquí tenemos presión atmosférica, la presión que nosotros hemos dicho que es el cero de nuestra escala, ¿sí? Tenemos presión atmosférica. Entonces, en la parte del petróleo tenemos, partimos de la presión atmosférica del cero y llegamos a la presión en A con lo que tenemos el diagrama triangular. Lo que sí, chicos, ¿no es cierto? Que ya podemos ir anotando es que en nuestra primera gráfica, la que nos mencionó Britney, tenemos que trabajar con el peso específico del agua, ¿sí? Y en la gráfica que nos está mencionando Alex, trabajamos con el peso específico del petróleo, ¿sí? Aquí sí influye, ¿no es cierto?, saber dónde tenemos nuestras figuras. Muchas gracias, Alex. Un número, por favor, del 1 al 10. El 8. 8, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dayana, quizás está aquí. Sí, profe. Cuéntame, Dayana, ¿se nos está escapando algún elemento? ¿Deberíamos considerar alguna otra porción de curva? Voy a volver a ponerte la gráfica original. No, no. O tal vez el que choca con el... ¿El que choca con la presa? Ajá, con la presa. Exactamente, sí, sí, nos falta un punto adicional.
Estoy intentando ponerle justo en el contacto. Y a este es al que yo voy a llamar C. ¿Sí? Entonces, justamente tenemos esta porción BC que la voy a graficar en este caso al lado de la porción AB. ¿Sí? Ustedes van a ver muy pronto por qué razón. ¿Sí? Entonces, le voy a poner el C y la B. ¿Sí? Que tenemos la porción BC. Cuéntame, por favor, Dayana, ¿qué forma tendría nuestra distribución de presiones para esta porción de curva? ¿Quieres? Voy a volver a ponerla aquí para que la puedas observar. Voy a trazar la proyección vertical, ¿cierto? C', B'. Y cuéntame, ¿qué forma tendría nuestra distribución de presiones para esta porción BC? Triangular. Triangular. ¿Por qué debería ser triangular? Porque en el punto C tenemos está libre. Fíjate bien el punto C. ¿Sí? Por eso he borrado los puntitos. Entonces, cuéntame si el agua tiene contacto con la atmósfera en el punto C. No tendría entonces. Exactamente, no tiene contacto con la atmósfera, ¿no es cierto? Es como si tuviésemos un recipiente cerrado. Voy a hacerles la alegoría por aquí, chicos. Perdón si me sale medio raro el manómetro. Recuerden que es como cuando nosotros hacíamos los ejercicios de los manómetros, ¿no es cierto? Que eran algo más o menos así. ¿Verdad? Acá arriba teníamos nuestra esfera, donde nos decían encuentre la presión en este punto, ¿no es cierto? Y teníamos diferentes líquidos. Por ejemplo, aquí teníamos agua. Y por acá podíamos tener aceite, ¿no es cierto? O mercurio. Estoy intentando ponerles, chicos. ¿No es cierto? Les digo, estoy un poco torpe con la pizarra, no me deja dibujar. Bueno, entonces teníamos diferentes líquidos, ¿no es cierto? Entonces lo que está pasando con este tronco es que, miren, está cerrado, ¿no es cierto? Es como si tuviésemos un recipiente de estos. Está cerrado y yo puedo trazar, voy a usar otro color, una línea horizontal justo en donde se une, ¿no es cierto?, el agua con el aceite, que coincide con el punto C. Y justamente todos los elementos que se encuentran en esa misma línea, ¿no es cierto?, diciendo que por ahí hay al menos alguna gotita de agua que está en esa línea, ¿no es cierto?, en este conducto cerrado. ¿Sí? Es como si yo trazara aquí mi línea horizontal. Entonces van a tener la misma presión, ¿sí? Precisamente por tratarse de un conducto cerrado, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros decíamos que la presión aquí, ¿no es cierto?, la presión 1 iba a ser igual a la presión 2 porque se encuentran en el mismo plano horizontal y se encuentran dentro del mismo fluido, que es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa aquí en esta presa, chicos, ¿sí? Tenemos agua por aquí debajo. Voy a colocar unos puntitos como para resaltar lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Tenemos agua. Y entonces, la presión que yo tengo aquí en A tiene que ser igual a la presión en C, ¿sí? Y obviamente la presión en el punto B va a ser exactamente la misma. Entonces, con esa consideración, Dayana, cuéntame, o creo que ya me habías comentado, ¿no es cierto? Nuestro diagrama de distribuciones va a ser efectivamente trapezoidal, ¿sí? Porque la presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto A. ¿Sí? Quizás aquí la gráfica ya me salió un poquito más grande. Ustedes intenten hacerlas lo más simétricas posibles, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener presión C, que va a ser igual a la presión en A, ¿cierto? Y aquí abajo voy a tener mi presión en B, ¿sí? Porque es el mismo punto. Entonces, chicos, resulta que estos diagramas de presiones son iguales, pero tenemos sentido contrario, ¿no es cierto? Aquí la resultante de mi fuerza, quizás esté ubicada por aquí, ¿no es cierto? Yo le voy a poner una fuerza en X1. ¿Sí? Y aquí también tendré mi resultante de la fuerza, ¿no es cierto? Igual una Fx2, que van a tener la misma magnitud, pero sentido contrario, ¿sí? Porque se encuentran en el mismo fluido, sí, se encuentran a una misma profundidad.
Entonces, la fuerza X1 con la fuerza X2 se van a contrarrestar, ¿no es cierto? Se van a anular en este caso. Y justamente era la razón por la que les había comentado que no calculemos nada todavía, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a esta pequeña partecita que estamos analizando, ¿no es cierto? Que sería esta segunda mitad del tronco, la que está sumergida en agua. Bien, entonces, uy, perdón chicos, creí que estaba moviendo la figura. Bien, entonces, la fuerza en X que nos queda calcular es justamente la que corresponde al petróleo y que Alex nos había dicho que tiene esta forma triangular, ¿no es cierto? Y que ya sabemos que la fuerza en X, esta vez le voy a poner X ya simplemente sin un subíndice, ¿no es cierto? Porque va a ser la fuerza que nosotros necesitamos calcular por metro de longitud de este tronco, ¿no es cierto? Y como les decía, corresponde únicamente a la fuerza que está realizando el petróleo, ya que la parte que se encuentra sumergida en agua, ¿no es cierto?, tiene la misma magnitud y diferente sentido y entonces se anula. ¿Sí? Si ese no fuera el caso, ¿no es cierto?, si tuviéramos diferencias, entonces tendríamos que sumar algebraicamente las tres fuerzas, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a calcular nuestra fuerza de presión. Ahora sí, vamos a poner fuerza en X igual al área del diagrama de presiones por el ancho A que habíamos dicho que es 1 metro, ¿no es cierto? Entonces, el área del diagrama de presiones va a ser igual a la presión en A, ¿sí? Que aún no la hemos calculado. Vamos a dejarla expresando para poderla calcular. La presión en A por esta altura, que vendría a ser el radio, ¿no es cierto? Esta altura de aquí vendría a ser el radio de nuestro tronco, que son los 2 metros. Lo voy a colocar aquí por el radio dividido para 2. Esta sería nuestra área del diagrama de presiones y lo tendríamos que multiplicar por el ancho. Sí, entonces comencemos, chicos, calculando la presión en A. ¿Sí? Para lo que necesitamos, obviamente, la densidad del petróleo. Entonces vamos a ver la densidad del petróleo, perdón, el peso específico del petróleo, que va a ser igual a la densidad relativa del petróleo por el peso específico del agua que habíamos dicho que van a ser los 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Sí? Entonces tengo el 0.8 del peso específico por los 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico del peso específico del agua. Y entonces tenemos un peso específico del petróleo que sería 800, ¿cierto? Kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Sí? Bien, con esto podemos calcular la presión en A, que va a ser igual, vamos a ponerla por aquí, la presión en A va a ser igual al peso específico del petróleo por la altura hasta el punto A, que coincide con el radio, ¿no es cierto? Entonces, reemplacemos la presión en A, serían los 800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico por HA, que corresponde al radio y que eran 2 metros. ¿Sí? Entonces tenemos 1600 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esa es nuestra presión. Bien, ahora que tenemos la presión en A, ya podemos reemplazar, ¿no es cierto?, en nuestra expresión del área del diagrama de presiones para calcular este valor, ¿no es cierto? La presión en A serían los 1600 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado por el radio, que son 2 metros, dividido para 2, con lo que obtenemos 1600 kilogramos fuerza. ¿Sí? Y lo que nos faltaría aquí, en este caso, es ya la fuerza resultante, la fuerza en X, que es el área del diagrama de presiones por A, es decir, los 1600 kilogramos fuerza por A, que era 1 metro. Aquí tenemos kilogramos fuerza sobre metro, chicos, perdón, ¿no es cierto? Y aquí es 1 metro. Y con lo que obtendríamos justamente 1600
kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Es lo que está ejerciendo de fuerza el petróleo, en este caso, ¿no es cierto? La combinación de los fluidos sobre este tronco. Entonces la podemos ubicar aquí. Voy a usar el color rojo, que es un poquito viscoso, vistoso, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos nuestra fuerza en X, que serían los 1600 kilogramos fuerza, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes, chicos, sobre esta parte del ejercicio? Yo, Inge, disculpe. Claro, cuéntame, por No favor. le logro comprender bien esto de cuándo es trapezoidal o cuándo es triangular el área de lo de las presiones. Claro que sí. Cuéntame dónde está tu confusión. ¿Por qué es triangular en lo de las presiones en el punto D y A? Ya, mira, nuestro gráfico, ¿sí? Se trata de un tronco en este caso, ¿sí? Un tronco circular. Y este tronco está, por un lado, quizás esta parte me falta explicar, ¿no es cierto? La parte CD está en contacto con la atmósfera, ¿sí? Aquí tenemos directo, aquí presión atmosférica. Pues aquí tengo presión atmosférica, ¿no es cierto? No está en contacto con un líquido. La parte CD, ¿no es cierto?, del tronco. En cambio, la parte DA está en contacto con el petróleo, ¿cierto? Se podría decir que está sumergido en petróleo, ¿no es cierto?, esta sección. Y la parte ABC está sumergida en agua. Entonces, en la parte de acá arriba del petróleo tenemos una superficie libre, que significa que también tenemos contacto con la presión atmosférica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una superficie libre, ¿sí? Cuando nosotros tenemos contacto con la atmósfera, habíamos dicho que la presión atmosférica es el cero de nuestra escala porque vamos a trabajar con presiones manométricas, ¿sí? Entonces, para nosotros la presión atmosférica equivale a cero, ¿sí? Entonces aquí, nuevamente, nuestra presión atmosférica equivale a cero. Entonces, si yo tengo este punto acá arriba, ¿sí? Donde estoy intentando poner estos puntitos acá arriba, en donde el petróleo tiene contacto con la presión atmosférica, ese punto va a tener la misma presión que la atmósfera, ¿sí? Que para nuestro caso, ¿no es cierto?, suponemos que es cero, ¿sí? Entonces, yo arranco aquí con una presión cero y llego al punto A con una presión de 1600 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, lo grafico, ¿no es cierto? Aquí tengo cero. Tengo mi vertical y acá tengo 1600. Entonces trazo mi línea con los 1600 y simplemente uno las dos. Y tengo mi diagrama triangular. ¿Sí? Entonces aquí tengo el diagrama triangular porque arranca desde la presión atmosférica, porque está en contacto con la atmósfera. ¿Sí? En cambio, en la sección AB, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? En este punto en donde tienen contacto el petróleo y el agua, la presión va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Es decir, que yo parto con la presión que está ejerciendo esta columna de petróleo sobre el agua, que vendrían a ser los 1600 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Y en el punto B yo voy a tener una presión mayor, ¿no es cierto? Voy a tener, además de estos 1600, ¿no es cierto? Tengo que calcular la presión que va a ejercer el agua, es decir, el peso específico, los 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, por la profundidad adicional que vendría a ser un radio, ¿no es cierto? Que vendría a ser 2. Entonces, yo tengo en el punto B que sumarle 2000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo parto, en este caso del punto A, donde ya tengo una presión de 1600, ¿cierto? Tengo mi presión inicial. Y llego al punto B donde voy a tener una presión mayor, que en este caso serían, ¿no es cierto? Los 2000 más los 1600 serían 3600 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y de esta manera voy determinando mi diagrama que vendría a ser trapezoidal, ¿no es cierto? Porque parto del punto A con una presión inicial y llego al punto B con una presión mayor, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque justamente sobre el agua yo tengo otro líquido que me está dando una presión adicional. No sé si con eso pude contestar tu pregunta. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, perfecto, chicos. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Mejor que salgan ahora, chicos, y no en la evaluación. Justamente la razón por la que en este momento les estoy preguntando para ir resolviendo el ejercicio.
Ok, entonces chicos, vamos con el segundo punto. Sí, hemos completado nuestra primera parte. Hemos determinado la fuerza con la que empuja el fluido a la presa, ¿no es cierto? Esta fuerza por metro. Y ahora vamos a ver el peso del cilindro por metro de longitud. Para esto tenemos que hacer un diagrama de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces voy a intentar, más bien dicho, voy a copiar nuevamente la figura en la parte de abajo para que podamos seguir dibujando y sin tener muchos cruces, muchas interferencias. Bien, entonces tengo la figura ya aquí en la parte de abajo y como les decía, tenemos que hacer un equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces ahora le voy a preguntar, creo que nuestra última participante fue Dayana, ¿verdad? Dayana, por favor, me das un número del 1 al 10. 9. El 9, veamos, ¿a quién tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Aarón? ¿Aarón está aquí? Sí. Muy bien. A ver, Aarón, cuéntame, por favor, ¿qué fuerzas considerarías tú para hacer el equilibrio de fuerzas verticales y poder obtener el peso del cilindro? ¿No es cierto? El peso lo colocaríamos aquí justo en el centro, ¿no es cierto? Para el peso del cilindro, ¿qué fuerzas adicionales considerarías tú para hacer este equilibrio de fuerzas? La fuerza que ejerce el agua. La fuerza que ejerce el agua. ¿Esta estaría ubicada en sentido hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, la voy a colocar con rojo, ¿no es cierto? La fuerza que ejerce el agua. También me voy a animar a ponerla en el eje del centro, ¿no es cierto? Tenemos una fuerza 1, una fuerza Y1, que sería la del agua. Muy bien. ¿Qué otra fuerza considerarías? ¿O hay alguna otra fuerza que se debería considerar? Creo que no, creo que solo es el agua. Ok, muy bien. Aarón nos dice que nos quedamos hasta ahí, ¿no es cierto? Con la fuerza del agua y el peso del cilindro. Un número, por favor, Aarón. 5. 5. 1, 2, 3, 4 y... Ay, creo que se me acaban de mover. Alguien intuyó que le voy a preguntar y se me desconectó. 1, 2, 3, 4, 5. Como Britney ya participó, le vamos a preguntar a Carlos. Carlos Yumiuxi, ¿estás por ahí? Sí, profe. Carlos, cuéntame, ¿tú consideras que debemos tomar alguna otra fuerza en este equilibrio para determinar el peso del cilindro? Tal vez la del petróleo. Exactamente, ¿sí? Necesitamos también considerar la fuerza vertical del petróleo. Cuéntame qué sentido debería tener esta fuerza. Voy a poner otro color. Creo que hacia abajo. Hacia abajo, exacto. Muy bien. Entonces yo la voy a colocar quizás un poquito más hacia acá. No sé si estoy correcta en este momento en las ubicaciones, pero bueno, lo importante es que más o menos la veamos. Si tenemos una fuerza Y2, en este caso, que estaría abajo, efectivamente, ¿no es cierto? Porque el petróleo se encuentra sobre la curva, ¿sí? Recuerden que cuando tenemos fluidos sobre la curva, pues la fuerza es hacia abajo, positiva, y cuando tenemos fluido por debajo de la curva, la fuerza se coloca hacia arriba y tiene signo negativo, ¿sí? Quizás también voy a añadir los signos para irnos grabando, ¿sí? Esta convención que hacemos, en este caso, ¿no es cierto?, de las fuerzas. Bien, chicos, entonces ya tenemos nuestro equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto? Tenemos dos fuerzas que actúan hacia abajo, la que está ejerciendo el petróleo sobre el tronco más el peso del tronco y la fuerza que quiere realizar el agua para levantar el tronco, ¿no es cierto? Ese debería ser el equilibrio y con esto deberíamos poder hallar, pues, justamente el el peso del tronco, que es lo que nos pregunta esta parte B, ¿sí? Que todavía no le he señalado aquí.
La voy a poner acá, ¿cierto? Que ya estamos con la parte B. Bien, chicos, entonces vamos a igual ir sacando por partes, ¿no es cierto? Voy a repetir lo que hemos colocado aquí, las letras A, B y C. Y tengo A, B, C y por acá teníamos la D, ¿cierto? Para tener la misma nomenclatura, ¿sí? Entonces voy a comenzar por lo que nos mencionó Aarón en este caso, ¿sí? La fuerza del agua. Comencemos por esa. Ah, perdón, chicos, que otra vez creí que estaba moviendo la figura. Bien. Entonces, voy a graficar, en este caso directamente, sí, quizás antes del gráfico, voy a graficar directamente la porción ABC, porque toda esta parte está sumergida en agua, ¿sí? Entonces, en este caso, todo el agua está por debajo de la curva y la puedo calcular directamente a esta porción, ¿sí? Entonces, voy a graficar toda la parte ABC, ¿sí? Pues voy a poner ABC para mantener igual nuestra nomenclatura, ¿sí? Y voy a proyectarme hasta la superficie libre del agua, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a proyectarme hasta la superficie libre del agua, es decir, que yo voy a llegar hasta donde tengo mi línea de petróleo, ¿sí? Tanto en donde tengo fluido como hacia su proyección, que vendría a ser acá, 2 metros por arriba, ¿sí? Entonces, me voy otra vez abajo y voy a trazar mi superficie libre. Bueno, pongámosle otro color, ¿no es cierto? Voy a trazarla así. Quizás diferenciemos un poquito, ¿no es cierto? Voy a trazar una línea guía aquí en la mitad, porque de aquí por acá voy a poner una línea continua, que sería lo que estoy en fluido, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner una proyección, ¿no es cierto? Porque la superficie libre llegaba hasta el centro del tronco, ¿sí? Y voy a trazar las proyecciones ya, ¿no es cierto?, hacia la horizontal. Perdón, chicos, que no soy muy recta. ¿Sí? Y llego hasta estos puntos que vendrían a ser A segunda y C segunda, ¿sí? También podría poner aquí la B segunda, ¿no es cierto? Igual para mantener la nomenclatura. Entonces, chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en nuestro ejercicio en este caso? ¿Sí? Pasa que tenemos una porción, ¿no es cierto?, del fluido, justamente lo que está debajo de la curva, que es agua, y lo que está sobre la curva, que es petróleo, ¿sí? Que quizás aquí no estoy teniendo mucha proporción, ¿no es cierto? La parte de arriba parece un poco mayor. Y lo que vamos a hacer en este caso es ir marcando, ¿sí? No sé si usar otro color, quizás el negro. Vamos marcando. Igual, por favor, ustedes intenten hacerlo lo más recto posible, ¿sí? Vamos marcando los prismas, ¿sí? Entonces, esta parte de arriba, que igual voy a colorear, no sé si con un rosado, ¿sí? Esta parte que le estoy marcando aquí, es lo que se encuentra en petróleo. Y la parte que tengo aquí en negro, que también voy a poner en otro sentido, es lo que tenemos en agua. Entonces, para calcular el volumen y multiplicar por el peso específico, ¿sí? Que es la manera en cómo hallamos nosotros la fuerza, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la fuerza en Y1, en donde vamos a tener un volumen 1, ¿sí? Que estará sumergido en agua y lo multiplicaremos por el peso específico del agua, más un volumen 2 que multiplicaremos por el peso específico del petróleo, ¿sí? Entonces, por eso estoy haciendo esta separación. Tenemos esta parte en rosado, que es lo que está con petróleo, y la parte en negro, que sería lo que está en agua. Entonces, tenemos que calcular cada uno de estos volúmenes, ¿sí? Entonces, vamos allá a calcular el volumen, ¿sí? El volumen 1, que como les decía es lo que está sumergido en agua, sería el área de esta circunferencia, ¿no es cierto? El pi por el radio al cuadrado. En este caso lo voy a dividir para 2 porque es una media circunferencia, ¿no es cierto? Y multiplicado por A, que recordemos que es 1, ¿sí? Vamos poniendo la información, pi por 2, ¿no es cierto? Sería 2 al cuadrado dividido para 2 y multiplicado por 1, ¿sí?
Y tenemos el volumen 2. Voy a dejar aquí el espacio para que me cuenten qué valor obtienen ustedes del volumen 1. Y el volumen 2, que estaría dado por la parte cuadrada, ¿no es cierto? No creo que es cuadrado, es más bien un rectángulo, ¿sí? Que estaría dada por el diámetro de esta semicircunferencia y por el radio, ¿no es cierto? Ese sería nuestro volumen 2, ¿sí? Entonces voy acá y tenemos el diámetro, ¿no es cierto? 2 veces el radio, pongámoslo así, por el radio, que vendría a ser la altura de este rectángulo, y por A, que vendría a ser 1, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos los números, sería 2 por 2 y por 2 otra vez y multiplicado por 1, ¿sí? Para dejarlo medio expresado, que ustedes en algún momento, si quieren revisarlo, pues no tengan problemas, ¿sí? Entonces, chicos, cuéntenme, por favor, ¿cuál es el valor que obtienen ustedes para el volumen 1 y cuál es el valor que obtienen para el volumen 2? Bueno, quizás en el volumen 2 es más sencillo, ¿no es cierto? Tendríamos aquí quizás un 8, ¿cierto? 8 metros cúbicos. Y el volumen 1, chicos, me cuentan, por favor, cuánto obtienen ustedes, ¿sí? Es 6.2831. 6.28, 28.3, dejémosle con 3 decimales, ¿sí? Esto también es metros cúbicos, ¿sí? Entonces, para encontrar nuestra fuerza en Y, nuestra fuerza en Y1, ya tenemos, ¿no es cierto?, el volumen 1, que sería los 6.2831, 28.3, por el peso específico del agua, que son los 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, más los 8 metros cúbicos, ¿no es cierto?, multiplicado por los 800 kilogramos sobre metro cúbico del peso específico del petróleo. Chicos, ¿me cuentan cuál es el valor que obtienen ustedes para esta fuerza en Y1 que actúa hacia arriba, ¿no es cierto?, que tendría el signo negativo? $12,683. 12.683. ¿Tienes decimales quizás? ¿No? No, profe. Creo que quedaban así, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza. Bien, chicos, entonces no se olviden que esta le voy a poner por acá, está actuando hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces tiene el signo negativo que tenemos que considerar en la sumatoria, ¿sí? Vamos a calcular ahora la otra fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza Y2, que es positiva hacia abajo y en donde tenemos que considerar únicamente este cuarto de circunferencia, que lo voy a marcar aquí. Creo que sí, lo voy a marcar con azul, ¿sí? Entonces voy a señalar aquí este cuarto de circunferencia y justamente es el que vamos a analizar, ¿no es cierto? El tramo AD. Entonces vámonos abajo, ¿sí? Quizás si ustedes lo pueden ver directamente, ¿no es cierto? Lo puedan hacer más rápido. Yo prefiero ir graficando poquito a poquito justamente para tener esta visualización de cómo vamos armando nuestros prismas, ¿sí? Entonces voy a hacer la proyección, chicos. Voy a hacer la proyección. Usemos el verde para que se distinga, ¿no es cierto? Y bueno, el B ya está topando directamente. Y aquí es en donde estaría mi área, mi proyección horizontal, ¿no es cierto? A segunda, B segunda, ¿sí? ¿Cuál es el área que me interesa? El área que está sobre la curva, que nuevamente creo que voy a utilizar el color rosado o quizás un morado para ir marcando el área que nos interesa o el volumen del prisma que nos interesa para poder obtener esta fuerza Y2, ¿sí? Entonces, chicos, aquí nuevamente escribámosle la fuerza Y2 va a ser igual al peso específico del petróleo por este volumen, ¿no es cierto? Que voy a dejar simplemente como volumen de fluido que se encuentra sobre el área de la curva, ¿sí?
Y en este caso, este volumen va a ser igual al cuadrado, ¿no es cierto?, formado por el radio. Entonces voy a poner R cuadrado menos el cuarto de circunferencia, ¿no es cierto? Menos pi por radio al cuadrado dividido para 4, porque estoy considerando únicamente el cuarto de circunferencia, ¿sí? Y todo esto multiplicado por el valor de A, ¿no es cierto? Si le ponemos valores, tenemos 2 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado dividido para 4 y esto multiplicado por 1. ¿Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para este volumen? Por favor. 0.85. 0.85 metros cúbicos. Bien, entonces hallemos ahora nuestra fuerza Y2 positiva ubicada hacia abajo, que vendría a ser igual a este volumen 0.85 multiplicado por los 800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico del petróleo. En este caso únicamente le afecta el petróleo, ¿no es cierto? Y me cuentan qué valor obtienen ustedes para esta fuerza en 2, ¿sí? O esta fuerza Y2. 680. 680 kilogramos fuerza de Y2, ¿sí? Ahora lo que nos queda, chicos, es hacer la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0 porque estamos en equilibrio. Y recordemos los sentidos, ¿no es cierto? Tenemos el peso y la fuerza Y2 positivas hacia abajo y la fuerza Y1 negativa ubicada hacia arriba, ¿sí? Entonces vamos a colocarlas aquí. Tenemos la fuerza Y2 más el peso menos la fuerza Y1, que tiene que ser igual a 0. Entonces, chicos, me cuentan, por favor, a qué va a ser igual el peso de nuestro cilindro, por favor. Y teníamos los 12.683, los voy a apuntar por si acaso. 13.363,185. ¿Tenemos cuánto? 13.363. Creo que por ahí estamos con un error. Recuerden que tienen que restarse, ¿no es cierto? Aquí sería el FY1, que son 12.683 menos los 680. 12.003. 12.003, perfecto. 12.003 kilogramos fuerza es el peso de nuestro cilindro, ¿sí? Y quedamos con el tiempo justo, chicos, para calcular el peso específico de nuestro cilindro, que vendría a ser la parte C, ¿sí? ¿Alguien quiere decirme cómo podemos calcular este peso, esta densidad relativa, perdón? Creo que eso nos pedía el problema, ¿verdad? La densidad. Sí, la densidad relativa del tronco. ¿Cómo la podríamos calcular, chicos? Tal vez con el peso del tronco dividido para el volumen. Exactamente. Muchas gracias, Thais. ¿Sí? Tenemos la información, ¿no es cierto?, para calcular el volumen del tronco. Sí, voy a poner aquí volumen del tronco, que justamente vendría a ser el área del tronco, ¿no es cierto? Pi por el radio al cuadrado y multiplicado por la profundidad, que vendría a ser A. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pi por 2 al cuadrado y por 1. Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para este volumen. 12.56. 12.56. En este caso metros cúbicos, ¿no es cierto? Y con esto podemos calcular el peso específico, ¿no es cierto? El peso del tronco, que es lo que ya calculamos acá arriba, dividido por el volumen del tronco, y tendríamos los 12.003 kilogramos fuerza, dividido para 12.56. ¿Me cuentan, chicos, qué valor obtienen ustedes para este peso específico?
955,17. 955.17 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿sí? Ahora sí, la densidad relativa vendría a ser nuestro peso específico del tronco dividido para el peso específico del agua, ¿no es cierto? Aquí tenemos los 955.17 sobre, perdón, esta coma se ve un poco rara, voy a ver si la hago un poco más pequeñita. Bueno. Y la dividimos para los 1000 kilogramos fuerza, con lo que obtenemos 0.95517, ¿no es cierto? Bien, chicos, entonces tenemos la densidad relativa del tronco, que fíjense ustedes de 0.95, 0.96, ¿sí? Y justamente se encuentra, ¿no es cierto? Es más densa, en este caso, ¿no es cierto? Tiene un peso específico mayor que el del petróleo, pero es menor que el agua. Y esa es la razón por la que se encuentra, ¿no es cierto?, de cierta manera equilibrado entre estos dos elementos, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes, chicos, sobre la resolución de este ejercicio? Ok. Bueno, chicos, con esto estaríamos cerrando más o menos nuestro capítulo de fuerzas en superficies curvas, ¿sí? Quizás el día lunes, espero que ya podamos vernos presencialmente. De todas maneras, tenemos que estar atentos a las disposiciones. Me gustaría ver si es que encuentro algún ejercicio adicional para que lo hagamos en clase, ¿sí? E ir reafirmando los conocimientos, en este caso, de cómo vamos calculando esta fuerza de presión en superficies curvas, ¿sí? De todas maneras, ustedes tienen 2 ejercicios para el deber, ¿sí? Que espero que los puedan resolver en este fin de semana y podamos conversar también el lunes por si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿sí? Nuevamente para ir reforzando ya los conocimientos, porque con esto, como les digo, cerraríamos ya lo que es fuerzas de presión en superficies sumergidas y arrancaríamos lo que es cinemática, ¿sí? Con esto, chicos, también deberíamos fijar ya la fecha de la evaluación, ¿sí? Dadas las circunstancias que tenemos en este momento, no me atrevo a ponerla para el próximo lunes, ¿sí? Pero vamos viendo cómo evolucionamos y entonces el día lunes conversaríamos, ¿sí? Si es que las cosas continúan como están, ¿sí? Nuestra evaluación tendría que ser el 26 de junio, ¿sí? El lunes 26 de junio para que lo apunten, ¿sí? Creo que lo podemos definir ya de una vez, ¿sí? Para el lunes 26 de junio tendríamos nuestra evaluación del bimestre que ya abarcaría todo lo que es presión y fuerzas de presión, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o inquietudes finales, chicos, antes de desconectarnos? Inge, disculpe, creo que el 26 de junio es domingo. 26 de junio, tienes razón. Estoy viendo mal el calendario. Entonces sería para el 27, chicos. Muchas gracias por la observación. ¿Sí? La dejamos para el 27. Claro que sí, iría todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Todo lo que es propiedades de los fluidos, presiones y fuerzas de presión en superficies, ¿sí? Planas, inclinadas y curvas. Porque si seguimos como estamos hasta este momento, el día lunes arrancaríamos, ya les digo, haríamos quizás algún ejercicio más sobre superficies sumergidas y arrancamos ya con lo que es cinemática de los fluidos, ¿sí? Espero que el lunes ya nos veamos presencial porque también me gustaría que ustedes revisen sus evaluaciones, ¿no es cierto? La primera evaluación que tuvimos, puedan ver si es que tienen algún problema, algún inconveniente y lo podríamos solventar, ¿no es cierto?, durante la semana que viene antes de su evaluación bimestral, ¿sí? Bien, chicos, bueno, si nos mantenemos en la modalidad virtual, igual el día lunes haríamos la corrección de la prueba para que ustedes vean cómo se resolvían los ejercicios, igual en caso de que tengan algún inconveniente o hayan tenido algún problema o alguna duda, ¿sí?
Bien, chicos, entonces creo que eso sería todo por nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su presencia, chicos, y estaremos todos atentos a lo que digan nuestras autoridades sobre los próximos días, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un lindo día. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, Inge.